El éxito no grita. El hombre que necesita correr ya perdió el control. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas observando a hombres inteligentes, capaces y trabajadores sabotear su propio éxito sin darse cuenta. No por falta de ambición, no por falta de talento, sino por algo mucho más sutil y peligroso: vivir acelerados por dentro, incluso cuando todo afuera parece estar bajo control. Vivimos en una época donde correr se ha vuelto normal, donde estar ocupado se confunde con avanzar y donde el cansancio se interpreta como señal de compromiso. Muchos hombres se levantan cada mañana con la sensación de ir tarde a algún lugar, aunque no sepan exactamente a dónde. Responden, reaccionan, empujan la vida con fuerza, y aún así sienten que algo no encaja. Una inquietud constante, una mente que nunca descansa, un cuerpo que sigue, pero un interior que se agota. El problema no es que estés haciendo poco. El problema es que estás forzando demasiado. Cuando la mente vive en prisa constante, pierde claridad. Y sin claridad, incluso el esfuerzo correcto se vuelve desgaste. He visto hombres alcanzar metas importantes y aún así sentirse vacíos. He visto otros perder oportunidades valiosas no por falta de acción, sino por actuar desde la ansiedad. Aquí hay una verdad incómoda que pocos aceptan. Una mente acelerada no puede sostener el éxito cuando llega. Puede alcanzarlo, sí, pero no mantenerlo. Porque el verdadero poder no está en moverte más rápido, sino en moverte con dominio interno. Hoy quiero mostrarte algo distinto. Hoy te voy a enseñar 7 acciones de calma que no te vuelven pasivo, no te hacen lento y no te desconectan de tus objetivos. Al contrario, estas acciones te devuelven el control, ordenan tu mente y transforman la forma en que decides, actúas y enfrentas la presión. Son acciones simples pero profundas, silenciosas pero determinantes. A lo largo de este video, vas a descubrir por qué los hombres más sólidos no son los más ruidosos, por qué la calma es una ventaja competitiva en un mundo desesperado, y por qué una de estas acciones, especialmente la cuarta, suele ser la más resistida, pero también la que más cambia el destino de quien la aplica. Si este tipo de conversaciones profundas sobre disciplina mental, claridad y dominio interior resuenan contigo, suscríbete ahora. Este canal no está diseñado para entretenerte ni para motivarte por unos minutos, sino para ayudarte a construir una fortaleza interna que no dependa de las circunstancias. Antes de continuar, quiero proponerte algo simple pero poderoso. Escríbelo ahora en los comentarios, sin pensarlo demasiado. Mi calma es mi ventaja. No es para mí, es para ti. Cuando lo escribes, dejas de consumir este contenido de forma pasiva y empiezas a posicionarte internamente. Esta frase rompe el patrón de prisa, refuerza el dominio sobre tu mente y te recuerda que no necesitas correr para llegar lejos. Hazlo ahora. Escríbelo con intención. La mayoría de las decisiones que arruinan una vida no se toman desde la maldad ni desde la ignorancia, sino desde la prisa. Cuando una persona vive acelerada por dentro, decide para aliviar tensión, no para construir futuro. Responde correos sin pensar, acepta compromisos sin evaluar, dice sí para evitar incomodidad y actúa rápido para silenciar la ansiedad del momento. Desde afuera parece eficiente, desde adentro está perdiendo el control. La prisa crea una falsa sensación de poder. Te hace sentir activo, necesario, en movimiento, pero ese movimiento no siempre tiene dirección. Y una vida sin dirección clara puede llenarse de acciones y aún así vaciarse de sentido. El problema no es que actúes demasiado, es que decides sin espacio interno. Psicológicamente, la mente acelerada busca cerrar ciclos rápidos para reducir estrés. Decide rápido, habla rápido, actúa rápido. Pero cada decisión tomada desde ese estado carga una huella emocional, urgencia. Con el tiempo, tu sistema nervioso se acostumbra a operar bajo presión constante, y lo que empieza como hábito termina convirtiéndose en identidad. He visto hombres inteligentes cometer errores importantes no por falta de análisis, sino por no saber detenerse unos segundos antes de decidir. No se dieron espacio para respirar, observar y elegir, solo reaccionaron. Daniel tenía 43 años cuando empezó a notar que su vida se sentía pesada sin una razón clara. No le faltaba trabajo, ni oportunidades, ni capacidades, pero vivía cansado, irritable y siempre con la sensación de que algo se le escapaba de las manos. Sus días estaban llenos, pero su mente nunca estaba en calma. El punto de quiebre llegó cuando, en una semana particularmente caótica, tomó 3 decisiones importantes desde el impulso. Ninguna fue catastrófica, pero todas complicaron su vida innecesariamente. Ahí entendió algo que nunca le habían enseñado. No estaba fallando por debilidad, estaba fallando por velocidad.
decidió hacer un cambio sencillo y exigente a la vez. Antes de cualquier decisión relevante, se obligaba a detenerse. No minutos eternos, no meditaciones largas, solo una pausa consciente. Respirar, observar su estado interno, preguntarse si estaba decidiendo desde claridad o desde urgencia. Al principio fue incómodo, sentía que estaba perdiendo tiempo, que se estaba quedando atrás, pero con los días ocurrió algo inesperado. Empezó a equivocarse menos, a decir no con más firmeza, a elegir mejor en qué poner su energía. La pausa no lo volvió lento, lo volvió preciso. Desde el punto de vista psicológico, detenerte antes de decidir interrumpe el circuito automático de reacción. Devuelve el control a la parte más consciente del cerebro. Esa parte no grita, no se desespera y no necesita demostrar nada. Simplemente elige. Muchos hombres creen que detenerse es señal de duda. En realidad, es señal de dominio. El hombre que puede pausar cuando todo alrededor exige velocidad es un hombre que no está siendo arrastrado por el entorno. Está eligiendo. Daniel notó que su presencia empezó a cambiar. Hablaba menos, pero con más claridad. Tomaba menos decisiones, pero mejores. Y algo importante ocurrió. Su confianza aumentó. No porque todo saliera perfecto, sino porque sabía que estaba actuando desde un lugar más sólido. La calma no aparece después de que todo se resuelve. Aparece cuando aprendes a no reaccionar de inmediato. Cada pausa consciente es una forma de decirte a ti mismo, estoy al mando. Y ese mensaje, repetido día tras día, construye una identidad firme. Si quieres que tu destino cambie, no empieces corriendo más rápido. Empieza aprendiendo a detenerte en el momento exacto. Ahí se define si reaccionas como siempre o si eliges como alguien que tiene control sobre su mente. Esta es tu acción número 1. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía pierdes respondiendo a cosas que, en realidad, no merecen una respuesta inmediata? La reactividad es uno de los ladrones más silenciosos del destino. No se presenta como un gran error, sino como una suma de pequeñas respuestas impulsivas. Un mensaje que te altera, una opinión que te saca de eje, una urgencia ajena que se convierte en tu prioridad. Cuando reaccionas a todo, tu mente deja de liderar y empieza a obedecer. Psicológicamente, reaccionar es más fácil que elegir. La reacción es automática. La elección requiere pausa. Por eso, en un mundo acelerado, la mayoría vive en modo respuesta. Responden correos, mensajes, problemas y demandas sin filtrar. Se sienten ocupados, pero no dueños de su tiempo ni de su energía. He visto hombres confundir compromiso con disponibilidad total. Creen que estar siempre accesibles los vuelve importantes, pero la disponibilidad constante no construye respeto, lo erosiona. Cuando reaccionas a todo, envías un mensaje interno y externo. Mi atención no tiene límites, y lo que no tiene límites pierde valor. Santiago tenía 47 años y una agenda llena de interrupciones. Cada notificación lo sacaba de foco. Cada llamada cambiaba su rumbo. Vivía apagando incendios que no había provocado. Al final del día, estaba exhausto y con la sensación de no haber avanzado en nada esencial. El punto de quiebre llegó cuando se dio cuenta de algo incómodo. Muchas de las urgencias a las que reaccionaba desaparecían solas si no respondía de inmediato. No eran urgencias reales, eran impulsos ajenos buscando prioridad. Y él se las estaba concediendo sin cuestionar. Decidió aplicar una regla simple: no reaccionar en caliente. Ante cualquier estímulo que generara tensión, se daba espacio. Leía el mensaje, escuchaba la solicitud, observaba su reacción interna y no respondía de inmediato. Se permitía tiempo para decidir si esa situación merecía su energía. Al principio sintió culpa, temía parecer indiferente, pero con el tiempo ocurrió algo revelador. Las personas comenzaron a respetar más sus tiempos, y él empezó a respetarse a sí mismo. La calma no lo aisló, lo ordenó. Desde el punto de vista psicológico, dejar de reaccionar rompe el ciclo de dependencia emocional. Cuando reaccionas, entregas poder. Cuando eliges cuándo responder, recuperas dominio. La mente deja de estar en alerta constante y entra en un estado más estratégico. Muchos hombres viven agotados no por lo que hacen, sino por todo a lo que reaccionan. Cada reacción innecesaria drena energía que podría usarse para construir algo importante. La calma, en cambio, actúa como filtro. No todo entra, no todo importa, no todo merece una respuesta inmediata. Santiago empezó a notar que su claridad aumentaba, tenía más espacio mental, menos ruido. Sus decisiones se volvieron más firmes porque ya no estaban contaminadas por la presión del momento. Y esa firmeza se reflejó en su forma de hablar, de negociar y de liderar.
Aquí hay una verdad incómoda. Quien reacciona a todo termina siendo dirigido por todos. La calma no es indiferencia, es selectividad. Es decidir conscientemente a qué das acceso a tu atención y a qué no. Dejar de reaccionar no significa ignorar responsabilidades. Significa responder desde la conciencia, no desde el impulso. Es elegir el momento, el tono y la dirección de tu respuesta. Y esa elección constante construye una identidad fuerte. Si quieres cambiar tu destino, empieza por algo concreto. Observa cuántas veces reaccionas sin necesidad. Reduce ese número. Cada reacción evitada es energía recuperada. Y la energía bien dirigida siempre encuentra mejores resultados. Esta es tu acción número 2. No estás confundido porque te falta inteligencia. Estás confundido porque tu mente está saturada. Vivimos expuestos a un flujo constante de opiniones, alertas, noticias, consejos y estímulos. Todo compite por tu atención al mismo tiempo. Y una mente que recibe demasiadas señales no puede sostener una dirección clara. Cuando todo parece importante, nada se integra. Cuando todo entra, nada se asienta. Psicológicamente, el ruido externo se convierte en ruido interno. La mente empieza a saltar de una idea a otra, de una preocupación a la siguiente, de una posibilidad a otra sin terminar ninguna. Esa dispersión genera una falsa sensación de actividad, pero no de progreso. Te mueves, pero no avanzas. Piensas, pero no decides. He visto hombres convencidos de que su problema era la falta de motivación, cuando en realidad era el exceso de información. Consumían contenido sin pausa, buscaban respuestas nuevas sin aplicar las anteriores y acumulaban estrategias que nunca llevaban a la acción. Con el tiempo, esa acumulación se convertía en parálisis. Fernando tenía 38 años y una mente inquieta. Leía, escuchaba, aprendía. Siempre estaba mejorando, pero su vida no cambiaba. Cada semana descubría una idea nueva que prometía claridad. Cada mes abandonaba la anterior. Su problema no era falta de interés, era exceso de estímulo. El punto de quiebre llegó cuando se dio cuenta de que pasaba más tiempo consumiendo ideas que ejecutando decisiones. Su mente estaba ocupada, pero su vida seguía en el mismo lugar. Ahí entendió algo incómodo. El ruido le estaba robando la calma y con ella, la capacidad de elegir. Decidió hacer algo contraintuitivo: reducir. No añadir más herramientas, sino eliminar estímulos innecesarios. Menos información, menos opiniones, menos exposición constante. Al principio, sintió ansiedad. El silencio le parecía vacío, pero ese vacío era exactamente lo que su mente necesitaba para ordenarse. Desde el punto de vista psicológico, cuando reduces el ruido, devuelves jerarquía a tu mente. Las ideas dejan de competir entre sí y empiezan a alinearse. La claridad no aparece porque encuentres la respuesta perfecta, sino porque creas el espacio para escucharla. Fernando notó que, al disminuir los estímulos, sus decisiones ganaban peso. Pensaba menos, pero mejor. Dudaba menos, pero con más fundamento. Y algo cambió. Empezó a confiar en sus elecciones porque ya no las comparaba con todo lo demás. Muchos hombres confunden expansión con crecimiento. Creen que sumar más opciones los hará más fuertes. En realidad, la fortaleza nace cuando eliges menos y profundizas más. La calma no surge del exceso, surge del enfoque. Reducir el ruido no significa aislarte del mundo. Significa decidir qué permites que influya en tu mente y qué no. Cada límite consciente protege tu energía, y la energía protegida se convierte en dirección. Aquí hay una verdad simple: una mente ruidosa reacciona, una mente clara elige. Cuando reduces el ruido, dejas de vivir empujado por estímulos externos y empiezas a moverte desde un centro interno más firme. Fernando no se volvió pasivo, se volvió selectivo, y esa selectividad transformó su manera de actuar. Menos distracciones, más intención, menos urgencia, más precisión. La calma se convirtió en su ventaja. Si quieres que tu destino cambie, no intentes hacer más cosas al mismo tiempo. Empieza por eliminar lo innecesario. El silencio bien utilizado es una herramienta de poder. Esta es tu acción número 3. Hay decisiones que no fracasan por ser malas, fracasan por ser prematuras. En un mundo dominado por la prisa, se nos ha enseñado a exigir resultados inmediatos, a desconfiar del proceso, a sentir que si algo no avanza rápido, algo está mal. Esa mentalidad crea una tensión constante entre lo que eres hoy y lo que quieres lograr mañana, y esa tensión, sostenida en el tiempo, desgasta la mente y debilita la claridad. Psicológicamente, la impaciencia nace del miedo. Miedo a quedarse atrás, a perder oportunidades, a no ser suficiente. Por eso muchas personas fuerzan decisiones antes de estar preparadas para sostenerlas.
Quieren ganar antes de aprender, liderar antes de madurar, cosechar antes de sembrar. A veces parece que funciona, pero lo que se construye sin tiempo carece de raíces. He visto hombres alcanzar metas importantes y colapsar poco después, no porque el objetivo fuera equivocado, sino porque llegaron antes de desarrollar la estructura interna necesaria para sostenerlo. El éxito sin preparación no eleva, expone. Miguel tenía 41 años y una ambición clara. Quería avanzar rápido, demostrar, consolidarse. Cada vez que algo tardaba más de lo esperado, se frustraba. Cambiaba de estrategia, forzaba decisiones, aceleraba procesos. Vivía en tensión constante, lograba avances, pero nunca disfrutaba el camino. El punto de quiebre llegó cuando una decisión apresurada le costó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No fue un gran fracaso visible, fue una suma de errores pequeños que nacieron de la misma raíz. No respetar el ritmo natural del proceso. Ahí entendió algo esencial. Estaba tratando de correr una carrera interna con el reloj de otros. Decidió cambiar su enfoque. No dejó de actuar, dejó de apresurar. Empezó a ver cada etapa como una preparación necesaria, aprender sin ansiedad, ajustar sin desesperación, avanzar sin compararse. Al principio fue incómodo, sentía que iba más lento, pero con el tiempo ocurrió algo profundo, se volvió más sólido. Desde el punto de vista psicológico, respetar los tiempos naturales reduce la fricción interna. La mente deja de luchar contra el presente y empieza a trabajar con él. Cuando aceptas el proceso, la energía se concentra. Y cuando la energía se concentra, el progreso se vuelve constante. Miguel notó que su paciencia estratégica le devolvía calma. Ya no reaccionaba al ritmo externo. Decidía cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo ajustar. Esa claridad lo hizo más efectivo. No menos, sus decisiones ganaron profundidad porque ya no estaban contaminadas por la urgencia. La prisa promete resultados rápidos, pero cobra intereses emocionales altos. La calma, en cambio, parece lenta al principio, pero construye bases que no se quiebran con la presión. La mayoría abandona justo antes de que el proceso empiece a dar frutos, no por incapacidad, sino por impaciencia. Respetar los tiempos no es resignarse, es confiar en tu preparación, es entender que cada etapa tiene una función específica. Saltarte fases no ahorra tiempo, lo paga después en desgaste, errores y pérdida de claridad. Miguel no dejó de ser ambicioso, dejó de ser ansioso. Y esa diferencia cambió su relación con el éxito. Empezó a avanzar con firmeza, no con prisa, a construir con intención, no con desesperación. Si quieres que tu destino cambie, aprende a respetar los tiempos naturales. El progreso real no se fuerza, se cultiva, y lo que se cultiva con paciencia suele durar. Esta es tu acción número 4. Hay una diferencia profunda entre dirigir tu vida y querer controlarlo todo. Muchos hombres creen que la calma llegará cuando finalmente logren tener todas las variables bajo control. Cuando el trabajo esté estable, cuando las personas respondan como esperan, cuando el futuro sea predecible. Pero esa calma nunca llega, porque el control absoluto no existe. Y cuanto más intentas dominar lo externo, más ansiedad generas en tu mundo interior. Psicológicamente, la necesidad de control nace del miedo. Miedo a equivocarte, a perder, a no estar a la altura. Controlar se siente como protección. Anticipas escenarios, previenes errores, te adelantas a problemas que aún no existen. Pero ese esfuerzo constante mantiene a la mente en estado de alerta permanente. No descansa, no confía, no se suelta. He visto hombres brillantes vivir agotados no por exceso de trabajo, sino por exceso de control. Quieren prever cada resultado, asegurar cada paso, corregir cada detalle. Y cuando algo no sale como esperan, se frustran profundamente, porque su estabilidad emocional depende de que la realidad se ajuste a su expectativa. Alejandro tenía 46 años y una necesidad constante de anticiparse. Planeaba todo, revisaba todo, intervenía en todo. Creía que así protegía su progreso, pero su mente nunca estaba en paz. Dormía mal, reaccionaba con tensión y sentía que siempre estaba cargando un peso invisible. El punto de quiebre llegó cuando entendió algo incómodo. Por más que se esforzara, la vida seguía siendo impredecible. Los imprevistos aparecían igual, las personas actuaban distinto a lo esperado, y él seguía desgastándose intentando sostener una ilusión. Decidió cambiar su enfoque, no dejó de ser responsable, dejó de obsesionarse con controlar lo que no dependía de él. Empezó a diferenciar entre lo que podía influir y lo que debía aceptar. Al principio, sintió inseguridad.
Soltar el control se sentía como perder poder, pero ocurrió lo contrario. Desde el punto de vista psicológico, cuando sueltas la necesidad de control, liberas una enorme cantidad de energía mental. La mente deja de pelear con la realidad y empieza a adaptarse a ella con mayor flexibilidad. Y la flexibilidad es una forma elevada de fortaleza. Alejandro notó que, al dejar de anticipar cada posible problema, sus decisiones se volvieron más claras. Respondía mejor a lo que ocurría en lugar de reaccionar desde el miedo. Su presencia cambió. Se volvió más firme, menos tenso, más confiable. Querer controlarlo todo te vuelve rígido, y la rigidez quiebra bajo presión. La calma, en cambio, te vuelve adaptable. Te permite sostenerte incluso cuando las cosas no salen como planeaste. Esa estabilidad interna es lo que realmente transmite seguridad. Muchos confunden control con liderazgo, pero el verdadero liderazgo nace de la capacidad de responder con claridad, no de la obsesión por imponer resultados. El hombre que necesita controlarlo todo vive en tensión. El hombre que confía en su capacidad de responder vive en dominio. Alejandro entendió que la calma no depende de que todo esté bajo control, sino de saber que puede manejarse a sí mismo ante cualquier escenario. Esa comprensión le devolvió algo que había perdido: paz mental, sin renunciar a la ambición. Soltar el control no significa resignarte ni volverte pasivo. Significa elegir dónde poner tu energía. Significa aceptar que no todo depende de ti y que eso no te hace débil, te hace humano. Y desde esa humanidad bien integrada, las decisiones se vuelven más sabias. Si quieres que tu destino cambie, deja de intentar dominar cada detalle. Domina tu actitud, tu respuesta y tu estado interno. Ahí está el único control real que existe. Esta es tu acción número 5. Hay hombres que creen que su problema es que no los escuchan. La verdad es que hablan demasiado y deciden poco. Hablar produce alivio inmediato. Explicar, opinar, comentar, justificar. Cada palabra libera tensión y da la sensación de estar avanzando. Pero ese alivio es engañoso. Muchas veces la conversación sustituye a la acción, y cuando las palabras ocupan el lugar de las decisiones, la identidad se vuelve frágil. Psicológicamente, verbalizar intenciones sin ejecutarlas reduce la presión interna que debería empujarte a cumplir. El cerebro interpreta que ya hiciste algo al respecto. Por eso tantas personas hablan con claridad sobre disciplina, enfoque y cambio, mientras su vida diaria permanece igual. No les falta comprensión, les falta silencio operativo. He visto hombres brillantes desgastarse explicando planes que nunca se sostienen. Anuncian lo que van a hacer, buscan aprobación, reciben comentarios y se sienten momentáneamente reforzados. Pero cuando llega el momento de ejecutar sin aplausos, la energía se disipa. El ruido externo sustituye al compromiso interno. Raúl tenía 44 años y una facilidad enorme para expresar ideas. En reuniones, cafés y llamadas, hablaba con convicción sobre cambios que quería hacer. Su análisis era correcto, sus argumentos sólidos. Pero pasaban los meses y nada se consolidaba. Él mismo empezó a sentir una incomodidad silenciosa. Su discurso estaba muy por delante de su conducta. El punto de quiebre llegó cuando se escuchó repitiendo el mismo plan por cuarta vez en una semana, a personas distintas. En ese momento, entendió algo incómodo. Estaba usando las palabras como una forma de posponer la decisión real. Hablar le permitía sentirse comprometido sin asumir el riesgo de fallar. Decidió cambiar algo concreto. Redujo drásticamente lo que compartía. Dejó de anunciar procesos. Empezó a decidir en silencio y a ejecutar sin testigos. Al principio fue extraño. Nadie lo validaba, nadie opinaba, pero esa ausencia de ruido lo obligó a sostenerse a sí mismo. Desde el punto de vista psicológico, hablar menos concentra la energía. La tensión que antes se liberaba en palabras ahora se canaliza en acción. La mente deja de buscar aprobación externa y empieza a construir coherencia interna. Y la coherencia es la base de la confianza real. Raúl notó que su presencia empezó a cambiar. No porque se volviera distante, sino porque cada palabra que decía tenía más peso. Ya no necesitaba convencer. Sus decisiones hablaban por él. Y esa solidez comenzó a reflejarse en cómo los demás respondían. Muchos confunden silencio con pasividad. Pero el silencio consciente es una señal de claridad. La persona que decide de verdad no necesita narrar cada paso. Actúa, observa resultados y ajusta. El proceso se vuelve más limpio, más directo, más estable. Hablar menos también reduce la interferencia externa. Menos opiniones ajenas,
menos dudas sembradas, menos comparaciones innecesarias. Cuando compartes todo, te expones a la confusión colectiva. Cuando eliges qué callar, proteges tu enfoque. Raúl entendió que no tenía que demostrar nada, tenía que construirse, y esa construcción exigía menos palabras y más constancia. Con el tiempo, su seguridad dejó de depender de lo que decía y pasó a depender de lo que sabía que estaba haciendo cada día. Aquí hay una verdad simple. Nadie confía profundamente en quien vive anunciando lo que va a hacer. La confianza aparece cuando hay congruencia entre decisión y acción. Y esa congruencia se cultiva en silencio. Si quieres que tu destino cambie, reduce el ruido verbal y aumenta la claridad decisoria. Decide con firmeza, ejecuta con calma. Deja que los resultados hablen cuando llegue el momento. Esta es tu acción número 6. Hay un momento decisivo en la vida de todo hombre, cuando descubre que su verdadera fortaleza no se demuestra en público, sino en privado. Muchos comportamientos se sostienen mientras hay observadores, presión externa o expectativas ajenas. Pero cuando el ruido desaparece y nadie está mirando, la mayoría vuelve a los viejos hábitos. Ahí se revela la verdad incómoda. No estaban actuando desde convicción, sino desde estímulo. La calma auténtica no depende del entorno. Nace del dominio interno que se mantiene incluso en soledad. Psicológicamente, el cerebro busca recompensas inmediatas. Aplausos, validación, reconocimiento. Cuando esas recompensas desaparecen, la conducta se debilita. Por eso tantas personas son disciplinadas solo cuando hay supervisión. La identidad aún no está integrada. La calma, en cambio, es el estado que te permite sostener decisiones sin necesidad de testigos. He visto hombres cambiar su comportamiento durante semanas y luego abandonarlo en silencio. No porque no funcionara, sino porque nadie los estaba viendo. La calma real se prueba cuando eliges actuar correctamente, aunque no haya consecuencias inmediatas ni reconocimiento externo. Julián tenía 49 años y una vida aparentemente ordenada. Cumplía, respondía, se mostraba firme cuando era necesario, pero en privado se permitía licencias constantes. Postergaba lo que sabía que debía hacer. Negociaba consigo mismo. Se decía que nadie lo notaría. Y tenía razón. Nadie lo notaba, excepto él. El punto de quiebre llegó cuando entendió que su falta de coherencia privada estaba erosionando su seguridad pública. Por fuera parecía estable. Por dentro se sentía frágil. Esa incoherencia silenciosa le quitaba peso a sus decisiones y claridad a su mente. Decidió cambiar algo esencial. Empezar a actuar desde la calma incluso cuando nadie lo observaba. Cumplir lo que decidía. Mantener los límites que se imponía. Respetar sus propios tiempos. No para demostrar nada, sino para construirse desde adentro. Desde el punto de vista psicológico, la conducta sostenida en privado consolida identidad. La mente aprende quién eres no por lo que dices, sino por lo que haces repetidamente cuando no hay presión externa. Y cuando esa identidad se vuelve estable, la calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en estado natural. Julián notó que su diálogo interno empezó a cambiar. Dejó de cuestionarse tanto, dejó de dudar de sí mismo. Sabía que podía confiar en sus decisiones porque ya no se traicionaba en silencio. Esa confianza privada se reflejó inevitablemente en su presencia pública. Actuar desde la calma no significa actuar lento. Significa actuar con conciencia, elegir sin prisa, ejecutar sin ansiedad, ajustar sin dramatismo. El hombre calmado no necesita correr porque sabe que está avanzando en la dirección correcta. Muchos creen que la calma es frágil. En realidad, es lo más resistente que existe. El impulso se quiebra con la frustración. La euforia se disuelve con el cansancio. La calma se mantiene porque no depende de emociones extremas, depende de claridad. Cuando actúas desde la calma, incluso en privado, construyes una base sólida. No reaccionas para aliviar tensión. No actúas para demostrar valor. Actúas porque decidiste quién eres y te comportas en coherencia con eso. Julián entendió que su destino no iba a cambiar por grandes gestos visibles, sino por decisiones silenciosas repetidas con constancia. Y esa comprensión lo liberó de la necesidad de probar algo al mundo. Se concentró en sostenerse a sí mismo. Aquí está la verdad final. Nadie puede quitarte la calma que has construido desde adentro. Las circunstancias cambian, la presión aparece, los desafíos llegan, pero el hombre que actúa desde la calma no pierde el control porque nunca lo delegó. Si quieres que tu destino cambie, deja de buscar señales externas. Empieza a actuar con coherencia cuando nadie te observa. La calma sostenida en silencio es la forma más alta de poder.
Esta es tu acción número 7. Las 7 acciones que recorriste no son teorías ni motivación pasajera, son decisiones prácticas que reordenan tu forma de pensar, elegir y actuar. Cuando reduces el ruido, respetas los tiempos, sueltas el control innecesario, decides en silencio y actúas con coherencia incluso cuando nadie te ve, algo profundo se consolida dentro de ti. Empiezas a confiar en ti mismo y esa confianza cambia todo. A partir de ahora, no necesitas hacer más, necesitas hacer con calma, no necesitas correr más rápido, necesitas caminar con dirección, porque cuando tu mente está en calma, tus decisiones pesan más, tus acciones son más precisas y tu presencia se vuelve firme, sin forzar, sin gritar, sin desgastarte. Quiero que me digas en los comentarios cuál de estas acciones fue la que más te confrontó. Nombrarla es parte del proceso. Si este video te aportó claridad, apóyalo con un like. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es para hombres que decidieron dejar de vivir acelerados por dentro y empezar a construir con dominio interior. Y si quieres dar el siguiente paso en este proceso, te recomiendo ver ahora el video del canal Oblígate a creer en ti mismo y vuélvete irreconocible, Brian Tracy. Ahí profundizamos en cómo fortalecer tu identidad, eliminar la duda interna y convertirte en alguien que ya no se quiebra ante la presión. Recuerda esto y llévalo contigo. El mundo puede ser caótico, exigente y ruidoso, pero cuando fortaleces tu mente, fortaleces tu destino.